Continuamos ahora con el siguiente ejemplo de la forma de hacer consultas utilizando visualbasic.net de una forma especial, no es la común. Aquí ejecuté el procedimiento e indica que está conectado, y aquí al oprimir el botón refresh muestra los países que están registrados. Estamos siguiendo las mismas tablas anteriores, una tabla de países que tiene un código que es autoincremento y el nombre que es un varchar de 35. Vamos a poner otro país, por ejemplo Francia. Francia le podemos agregar, dice insertado y refresh. Acuérdense que ahí está el octavo, Francia, no aparecen en orden. Acuérdense que agregar y borrar ya lo vimos en otro de los videos. Consulten el canal para verificar esos videos. Ahora vámonos al código, específicamente del refresh. Vamos al refresh y indica, bueno, es una cadena para poner aquí el comando. Después se declara un SQL Data Reader. Hay varias formas de ejecutar una consulta en el SQL y traerla. Una de esas formas, la más barata, por decirlo así, porque gasta pocos recursos, es el SQL Data Reader. ¿Por qué? Porque es una consulta muy sencilla que al ser invocada solo puede ser recorrida una sola vez hacia adelante. O sea, no puedes volverte hacia atrás y dos adelante, etcétera, como si fuera un cursor. Normalmente un cursor, acuérdense que es una consulta navegable, en donde te puedes mover con un índice a través de toda la matriz que te llega como consulta. Y después aquí está algo interesante, está un objeto países. Un objeto país que es de la clase cPaíses. Esta clase cPaíses es una clase entity. Una clase entity es aquella que solamente quiere representar un elemento en una de las tablas. Aquí está a mi derecha cPaíses, vamos a verla. Lo único que tiene es un constructor. Si recuerdan, los constructores pues se declaraban con new, sub, y aquí están los parámetros. Después mi.código es igual a c, se le están poniendo los valores a las propiedades, y aquí abajo están, bueno, la forma de declarar propiedades con la función property. Eso se platicará después o ya quizá ustedes ya lo saben de otro tutorial. Ahora nos vamos a seguir enfocando a lo que sigue. ¿Por qué se genera esta tabla, este objeto, esta clase de países y ese objeto? Porque por cada uno de los registros se va a generar un objeto de esa clase, y con un listado de objetos de ese tipo se va a alimentar el grid, se alimenta el grid que ustedes ven aquí. Entonces cada vez que se hace este refresh se borra ese listado de objetos que hay de la clase cPaíses, un listado que hay por ahí se borra, y entonces se vuelven a generar todos. No es lo más óptimo, por supuesto, pero poco a poco iremos puliendo cómo se hace esto. Entonces la consulta, se genera el comando, se dice que usa la conexión que ya abrimos, en los anteriores videos lo pueden ver, se indica el texto, este texto, cuál va a ser el que se va a ejecutar, se indica que es un texto directamente el que se va a tomar, y ahora aquí en lugar de execute non-reader, no query, perdón, ahora es execute reader. Y fíjense cómo el execute reader es como una función, acuérdense de este SQL Data Reader, y esa función SQL Reader cae el resultado en este query reader. Quiere decir que este execute reader genera un objeto de la clase SQL Data Reader. Y después se verifica si ese SQL Data Reader tiene alguna fila. Si es verdadero, entonces ya se empieza a procesar, y si no, bueno, dice consulta sin datos, porque pudiera ser que no tiene registros. Posteriormente aquí se está diciendo del grid, ese es el grid que se mostraba, el origen de los datos que se van a mostrar no es nada, quiere decir que se limpia la referencia de los datos que se tuvieran anteriormente, y ahí es parte de lo peligroso y que hay que depurar de este código. Se están quedando objetos en memoria sin direccionar. Posteriormente, cada cierto tiempo, indicado por el sistema operativo, el garbage collector debe de llegar y entonces quitar esa basura, ¿no? Acuérdense que en programación orientada a objetos se pierden las referencias, no se está limpiando la memoria, y el garbage collector es el que se encarga de hacerlo por ti, por lo menos aquí en estos lenguajes visualbasic.net y C#. Ya si utilizamos C++, Visual C++, bueno, la cosa cambia. Después se tiene este listado, LST Países Clear. Vamos a ir hasta arriba
y aquí están las constantes y las variables que antes habíamos platicado para la cadena de conexión. Aquí está el objeto SQL Connection, el objeto SQL Command que usamos para los otros métodos insertar y borrar, y aquí está el stPaíses, que es una estructura lista de la clase cPaíses. Se genera la lista y cuando se hace el new se genera vacía. Acuérdense, solo se colocan referencias hacia un objeto de esa clase. Y posteriormente volvamos aquí. Entonces al hacer el clear se limpian todos los objetos en esa lista si lo hubieran. Y después dice, mientras en ese reader que se leyó, acuérdense, mientras en ese reader al hacerle read, es decir, al leer el siguiente elemento, este método read me devuelva verdadero, para que este do while siga funcionando y esté pasando uno por uno cada registro. Entonces cuando este read ya regrese falso, quiere decir que acabó con todos los registros, se saldrá, se cerrará el SQL Data Reader y después colocará esa lista que se generó aquí. Ahorita vamos a ver cómo se genera. Esa lista la colocará como data source. Entonces, si se fijan, antes ese data source es nothing para quitar lo que había antes y después es igual a la lista que se limpió previamente. Entonces, ¿qué se hace para cada registro? Se toma ese código del SQL Data Reader, se toma ese código que está en la posición 1 y se toma ese string, ¿sí?, que está en la posición 2. ¿Por qué digo 1 y 2 y sin embargo se ve 0? Porque es un arreglo y los arreglos en Visual Basic como en C#, como en C, empiezan en 0. Entonces, entre paréntesis se puede indicar el número o el nombre del campo de ese SQL Data Reader. Yo estoy utilizando el número 0 porque sé que está el código, y el 1, que es el siguiente campo, ahí está el nombre. Se pasan como parámetros al constructor de la clase cPaíses y se genera ese objeto de la clase cPaíses, y ese objeto ya es el que se agrega en la lista. Entonces están generando objetos con el new y colocándolo en la lista, y al final, bueno, se coloca esa lista como el data source, y es por eso que se puede ver, y es por eso que cuando ejecutábamos esto, al agregar 1 y otra vez darle refresh, ya se refrescaba. ¿Qué modificación tendrían que hacer para que al darle agregar ya se hiciera automáticamente el refresh? Bueno, tendrían que invocar a este método refresh, ¿sí?, ya sea que lo invoquen directamente a este método o que generen otro método que tenga los datos y este refresh invoca a ese método.